Hace 25 años pues el mercado era completamente distinto, ¿no? Yo creo que podemos mirar todos los distintos actores que normalmente actúan en nuestro mercado y si empezamos, por ejemplo, por el taller antiguamente estocaba, el taller antiguamente sabía que con 8 o 9 referencias cubría el 80% del parque, el taller normalmente trabajaba con unos márgenes realmente grandes, con lo cual tampoco había demasiada atención sobre la gestión, era más bien cuanto más venda, más gano, ese era un poco el lema. Yo creo que también los canales eran mucho menos complejos que los que pueden ser ahora y fabricantes obviamente había muchos menos fabricantes, había menos competencia, pero sí que es verdad que existían los mismos 5 grandes que había hoy y obviamente dentro de esos 5 grandes pues Bridgestone Firestone era uno de los actores principales. Si miramos un poco la evolución y me voy a centrar más en estos 10 últimos años, lo que podemos ver es la evolución de llantas pequeñas hacia llantas grandes. Eso es importantísimo. Yo creo que al final ha sido una de las cosas que también ha hecho que el valor de nuestro mercado siga siendo muy alto. Si miramos también la evolución de precios, veremos que ha habido una evolución al alza del valor, pero principalmente gracias al mix, no al puro precio. Si miramos al puro precio, lo que ha pasado es seguramente vamos a usar una palabra inglesa, commodity, la comoditización de nuestro mercado. Si, por ejemplo, tiramos 10 años atrás, miramos el precio de una 205 55 16, que todo el mundo lo conoce perfectamente, hoy en día el precio es bastante inferior al que había hace 10 años. Y eso es porque se ha hecho una medida mucho más popular, hay muchísima más competencia, mayor transparencia, etcétera, etcétera. Entonces, ese cambio de mix ha propiciado, por un lado, un incremento del valor del neumático, por otro lado también que ciertas medidas o las medidas más pequeñas se conviertan casi en commodities. Y por otro lado también ha supuesto una mayor complejidad que nos ha llevado a un escenario completamente distinto, en el cual el taller realmente no le interesa estocar de ningún tipo. ¿Por qué? Porque es muy complejo tener un stock en un espacio tan reducido que al final cumpla las necesidades de los clientes que entran por su puerta, ¿no? Y también por otras razones. Por otro lado, tenemos una distribución que cada vez funciona mejor. Se ha profesionalizado muchísimo, da un servicio excelente, por lo tanto el taller no tiene por qué tener ese stock. Hemos hablado antes de la aparición de las marcas económicas. Antes era un fenómeno más de marcas de importación. Hoy en día ya es un fenómeno bastante, vamos a llamarlo, masificado. Con la crisis es verdad que ese segmento del mercado ha cogido cierto protagonismo y hoy debe estar en torno a un 20-25% del mercado, y también es verdad que los grandes fabricantes pues también han apostado por ese segmento y han dado distintas soluciones a sus clientes para que pudiesen tener el portfolio completo. Esa evolución que ha tenido las marcas económicas es cierto que seguramente ha llegado a cerca de su tope, pero también es verdad que no va a retroceder mucho más, aunque la economía mejore, ¿no? Yo creo que hay cierto tipo de usuario que ha probado ese neumático y por sus necesidades pues cumple perfectamente con sus necesidades, ¿no? Por otro lado, es verdad que nuestro mercado sigue siendo premium, eso no nos debemos olvidar nunca. La cuota de las marcas premium ha fluctuado algo, pero no tantísimo, con lo cual más de la mitad de nuestro mercado es clarísimamente premium, y ahí obviamente yo creo que los grandes fabricantes, entre los cuales nos encontramos Bridgestone y Firestone, pues lógicamente tienen mucho que decir. Más cambios que ha habido también, bueno, digamos que la profesionalización del sector. Si miramos 10 años atrás, la atención sobre los márgenes era mucho menor que la que existe hoy. Hoy en día el que no cuida sus márgenes no tiene futuro en este negocio, no tiene futuro en este mercado. El que no gestiona bien sus ratios, el que no gestiona bien sus stocks, el que no gestiona bien su tesorería, pues va a tener muchísimas complicaciones, cuando hace 10 años, gracias a los márgenes existentes en el neumático, pues realmente tampoco había esa necesidad tan imperiosa de ser un gran gestor. Hoy en día, y yo creo que eso es bueno también para nuestro sector, todo se ha profesionalizado muchísimo, ¿no? Hay muchísimas más herramientas, software, etcétera, etcétera, que ayudan, pero también es verdad que la preparación de los propios actores que trabajamos en el mercado yo creo que es bastante superior a la que era. A modo de resumen, comentar al final, bueno, estos 25 años, ¿no? Y especialmente yo creo que el acelerón
se produce incluso en los últimos 10. Hemos pasado de un mercado realmente donde casi todos los actores eran independientes, había pocos fabricantes, había muy pocas referencias que estocar para poder llegar a cubrir un porcentaje del parque muy importante. También teníamos unos márgenes realmente muy satisfactorios, muy sanos en el neumático, y los canales estaban muy definidos. Eso era antes, ¿no? Ahora, como ha ido evolucionando de manera además bastante dramática y veloz, pues hoy en día nos encontramos con un mercado realmente muy transparente, interconectado, multicanal, donde muchos canales intervienen en otros, o sea, existe una relación compleja entre canales, no son canales estancos. Existe también una oferta increíblemente variada en cuanto a número de marcas, en cuanto a número también de todo tipo de referencias que te puedes encontrar en el mercado, todo tipo de productos distintos. Se han abierto nichos nuevos en el mercado, como puede ser el nicho de All Season, el nicho de invierno, el nicho de Run Flat, cosas que no existían hace apenas 10-15 años. También es verdad que pues hoy en día los márgenes se han apretado muchísimo. Al final, hoy en día el neumático sirve más para atraer gente o usuarios finales al taller que como realmente un producto que da la máxima rentabilidad. Es fundamental el neumático, por supuesto, porque sin neumático no garantizas ese flujo de tráfico ni esa facturación, pero es verdad que hay que ir buscando la mejora en el mix, buscando la mejora en el servicio para poder completar lo que es, digamos, el margen que necesita hoy en día un taller o un distribuidor para poder seguir haciendo buen dinero en nuestro sector. Al final yo creo que hoy en día, igual que otros sectores, en el sector del neumático ya no basta con tener un gran producto, ya no basta con tener un precio competitivo. Ahora mismo los clientes lo que buscan es otro tipo de cosas, es una oferta integral, es una oferta que no solo toque esos dos puntos que he comentado, sino que además estemos hablando de servicio, de formación, de campañas, de publicidad, o sea, un todo, que es ahí donde todavía yo creo que los fabricantes premium nos diferenciamos claramente de las otras ofertas que existen en el mercado, y es por eso pues, el resultado está ahí. El mercado sigue siendo clarísimamente un mercado premium, tanto en turismo como en todo lo que es el mercado industrial. ¿Por qué? Porque estamos ofreciendo un valor añadido, gestión, competitividad, y hablaría también de mix. Está claro que yo creo que hoy en día el mix sigue mejorando en el sentido que vemos nichos que realmente, o segmentos del mercado que realmente están tirando muy fuerte, como puede ser el 4x4, los SUV o los vehículos de alta gama. Pero por otro lado también vemos una mejora del mix en los propios utilitarios que ahora mismo pues están suministrándose neumáticos 17, 18 y 19 a vehículos utilitarios que en el pasado los modelos más antiguos llevaban llanta 14 o 15, con lo cual ahí vemos una mejora notable del mix. Desde nuestro punto de vista, desde Bristol nos parece una iniciativa realmente positiva, necesaria, positiva. Es una manera de informar con muchos más datos objetivos al usuario final y que también sirva como guía en la compra, ¿no? Ahora bien, ¿le hemos sacado el máximo partido? Seguramente la respuesta es no. Yo creo que todavía se le puede sacar mucho mayor partido. El usuario final sigue muchas veces sin conectar el neumático con la seguridad, que me parece uno de los elementos que tenemos que seguir trabajando todos juntos como sector. Es importantísimo que el usuario final entienda que es el único elemento del vehículo que está en contacto constante con la carretera y que por muy buen coche, vehículo que lleves, si al final tus neumáticos están en mal estado, tú estás en una situación de riesgo, tú, tu familia y los demás conductores que están alrededor tuyo. Entonces yo creo que es algo que tanto los fabricantes como los distribuidores, como los talleres, incluso diría las instituciones deberían promover con mucho mayor ahínco el hecho que la seguridad es el elemento número uno y para ello al final los neumáticos son esenciales. Lo que también tenemos que asegurarnos es que el usuario final entienda la diferencia entre lo que es comprar un producto 100% legal, 100% seguro, con la confianza y fiabilidad que le pueda dar tanto el taller como el fabricante, que el ir a un sitio que es completamente ilegal y que por unos pocos euros, porque al final hablamos de unos pocos euros, esté poniendo en riesgo su familia o la vida de su familia y la vida de muchas otras personas.